Bueno, vamos a arrancar. Ahí en el chat les mandé, si ustedes ponen la palabra ejercicios, aparece un link, que es ese que acabo de mandar. Y la idea es que vayamos viendo los ejercicios esos, vayamos trabajándolos en la clase. Esto lo sacamos. Y ahora, vamos a tratar de plantear y resolver el primer ejercicio. Lo que vamos a hacer es que les doy un tiempo para que lo traten de plantear y después lo planteo junto con ustedes. El enunciado siempre es el mismo: hallar el área comprendida por las funciones. Y te dan dos funciones, o tres, o cuatro, o restricciones, o cosas. Bien, traten de plantear el primero y ahora en unos 5 o 10 minutos lo hacemos.
Bien, vamos a resolver. ¿Pudieron plantearlo? ¿Les quedó un área? ¿Les quedó dos? ¿Qué opinan? ¿O cuánto les dio el área? ¿Si la calcularon ya? Vale, vale. Le dejo un poco más de tiempo, así que
Vale. ¿Alguno le dio resultado o nada? Bueno, vamos a resolverlo. Hay varias maneras de hacer estos ejercicios. Yo les voy a mostrar las que se me vayan ocurriendo, ¿no? Como primera instancia podríamos agarrar las dos funciones y ver qué tipos de gráficas tienen. Por ejemplo, la función cúbica yo sé que tiene dos tipos de gráfica. Esta, o puede ser más ampliada, como esta, o al revés, esta. Bien. Ahora, la lineal puede ser esta o esta. Más gráficos no tienen. En estos casos, esto es cuando el valor de A es positivo y esto es cuando el valor de M es positivo. Y acá A negativo y M negativo. En nuestro caso tenemos ambos positivos. A de la cúbica y M de la lineal son ambos positivos. Entonces vamos a tener estos gráficos. O sea, para esto me sirve saber las gráficas aproximadas, para poder hacer una aproximación. Ahora, sabiendo que estos son los gráficos, tengo posibilidades. Por ejemplo, que hagan esto y me formen dos áreas. Que haga esto y acá y me quede una sola área. O bueno, que no se intersecten, que hay varias combinaciones donde no se intersectan. Pero principalmente es esto. Tengo o una sola área o dos áreas. Esto puede pasar si es justo tangente a ese punto. Entonces lo que voy a tratar de hacer es buscar la cantidad de intersecciones. Porque fíjense, acá hay 3 intersecciones. Y acá hay 2 intersecciones. Tengo que buscar cuántas intersecciones realmente tienen. Y para encontrar la cantidad de intersecciones y saber cuál gráfico corresponde, lo que vamos a hacer es una igualación entre las dos funciones. Despejamos. Acá nos quedaría menos 3 menos 1, que es menos 4. Y más 3 menos 3, que es 0. Sacamos factor común. Y acá podemos ver que hay un valor que es 0. Y hay dos valores que son 2 y menos 2. X cuadrado menos 4 te va a dar 0 con cualquiera de los dos. Y X te va a dar 0 con 0. Entonces hay 3 puntos de intersección. La gráfica se parece a esta. ¿Se entiende? O sea, si bien hay 3 puntos de intersección, es normal que se parezca a esa. Entonces ya tengo más o menos cómo se ve mi función. Una intersección se da en menos 2. Otra intersección se da en 0. Y otra intersección se da en 2. Dejándome dos áreas a analizar. Ahora,
Lo que tendría que chequear es cuál es el techo y cuál es el piso en cada uno. Acá podemos verlo a simple vista. El techo es la cúbica primero y después es la lineal después. Pero vamos a analizarlo usando un método aritmético. Ah, claro, no busqué el dominio en este caso porque son ambas polinómicas, pero podría haber buscado el dominio, asíntotas y todo eso, para tenerlo en cuenta. Entonces, yo sé que en menos 2, en 0 y en 2 se encuentran. Entonces sé que hay un área de menos 2 a 0 y otra de 0 a 2, seguro. Si yo tomo un valor de acá, por ejemplo, ¿no? El menos 1, ¿qué le pasa a las funciones con respecto al menos 1? O sea, ¿cuánto es f de menos 1 y cuánto es g de menos 1? F de menos 1 nos daría menos 1 al cubo, que es menos 1, o sea, menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1, que es más 3, y más 3, quedándome así 5. Para la otra, menos 1 más 3 sería 2. Entonces tenemos competencia 5 contra 2. Esto me indica que el 5 tiene más valor, que es techo, y el 2 que tiene menos valor, o sea, piso. Si no lo ven con el gráfico, lo pueden ver analíticamente usando especie de Bolzano. La función que te dé valor de i más grande va a ser el techo. Ahora probamos con algo acá, el 1 por ejemplo. F de 1 y G de 1. F de 1 sería 1 menos 3 más 3, o sea 1. Y G de 1 sería 4. Diciendo entonces que este es techo y este es piso. Que es lo mismo que podemos leer en el gráfico. Techo la cúbica, piso la lineal, y después techo la lineal y piso la cúbica. Entonces, por cualquiera de los caminos tenías que haber llegado más o menos a la misma conclusión. ¿Y cómo se escribe esto? Bueno, marcas la integral definida desde menos 2 a 0 de x al cubo menos 3x más 3 menos x más 3 más la integral desde 0 hasta 2 de x más 3 menos x cubo menos 3x más 3. ¿No? Y van los diferenciales, que no me entraron. Entonces, haces la cuenta de acá y te quedaría x cubo nos afecta. Menos 3x menos x sería menos 4x. Y más 3 menos 3 sería 0. Así que me queda esto. Más. Acá pasa lo mismo. El menos se distribuye y después sumamos todo. Te quedaría menos x cubo. X menos menos 3, o sea x más 3. 4x. Y más 3 menos 3, 0. Ahora integramos. Y nos queda esto. La forma eléctrica con cualquier ecuación saldría bien el resultado. Depende.
Si hubiera asítotas verticales o cosas por el estilo, tendrías que mirar mejor. Con las polinómicas no pasa nada porque si son dos polinómicas van a respetar esto. Pero si tu función es más compleja, ahí tendrías que tener cuidado. Bien, ahora nos faltaría finalmente para terminar el ejercicio hacer la regla de Barrow, o sea, integrar. Aplicar la regla para ya con la integral resolver. Lo que acá les recomiendo siempre es que lo hagan por separado. No hagan todo junto en un renglón porque no van a llegar. Y se les va a complicar más de lo necesario. Porque puede llegar a confundir términos y eso estaría mal. Cualquier confusión que hagan acá, tira el ejercicio. Entonces, el primero que dice 0 a la cuarta sobre 4 menos 4 por 0 al cuadrado sobre 2. Esta sería la primera parte, 0. Ahora menos 2. Menos 2 a la cuarta sobre 4 menos 4 por menos 2 al cuadrado sobre 2. Ahora hacemos la cuenta. Esto se cancela porque es 0 y esto también porque es 0. Menos 4 a la cuarta sería 16. 16 dividido 4 te queda 4. Menos. Esto sería el 4 con el 2 se cancela, quedándote 2. Y esto sería 4 por 2, 8. Esto te quedaría, esta cuenta te queda menos 8 por menos, perdón, te queda menos 4. Y por menos te quedaría más 4. Bien, hacemos con el segundo término. El segundo término sería, ahora todo con 2, menos 2 a la cuarta sobre 4, más 4 por 2 al cuadrado sobre 2, menos, y ahora todo con 0. Hacemos la cuenta. Esto te quedaría menos 4 y esto te quedaría más 8. Menos 0 y 0, o sea que el resultado es 4. Bien, ¿alguna pregunta de este? El resultado final sería el 4 más el 4. Sería 8 el área total. ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, pasemos al segundo entonces.
¿Qué dice el segundo? F es esto. Traten de plantearlo y ahora lo hacemos.
Bien. Este se pudo. ¿Alguien le dio más o menos cuánto vale? Es posible. No son fáciles de plantear estos ejercicios. Pero por lo menos hay que intentarlo. Bueno, vamos a arrancar por lo fácil. Estas tres cosas se pueden ubicar rápido en el plano. Aquella función nos va a costar un poco más, pero estas tres se pueden ubicar. Mismo, esto ya está ubicando una de las tres. Y igual 0 es el eje X. Entonces, ya la cosentencia igual 0 está ubicada. Las otras dos son x igual 1 y x igual 2. Hay quienes lo llaman conjunto de puntos. También se pueden ver como unas líneas verticales. Sabemos que no son funciones porque lo vertical no es función cuando hablamos en matemática. Por lo menos en la parte de funciones, lo vertical no es función. Entonces, ya nos sacamos 3 de encima. O sea, 1, 2 e igual 0. Ya están ubicadas. Me faltaría ubicar a f. Si ustedes se dan cuenta, 1 y 2 están haciendo acá de paredes. O sea, porque el área que yo voy a calcular tiene que contener a 1, a 2, a 0 y a la función a f. Entonces, me va a interesar principalmente lo que esté entre 1 y 2. Ahora, yo a esta función no la conozco. Es una función racional, pero no sé nada de ella todavía. Lo que sí sé es lo que podría pasar con cualquier función. O sea, cualquier f de x podría estar o por encima o por debajo del área o cortar. O sea, podría pasar cualquiera de estas tres cosas. Podría estar siempre por encima, podría estar siempre por debajo o podría cortar al eje. O sea, no analicé esta función todavía. Podría ser cualquiera de estas tres cosas. También podría tener una asíntota vertical en medio de la función, en medio de 1 y 2. Así que voy a analizar principalmente dos cosas. Dominio, para ver asíntotas verticales, si hay alguna cerca. Y ceros, para ver esto. Y si lo puedo descartar, lo descarto. Y si me da bien, entonces descarto que esté arriba o abajo. Entonces, por un lado, voy a analizar el dominio. Así que 4x cuadrado más 8x tiene que ser distinto de 0. O sea, que x por 4x más 8 tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, 0 y menos 2 son los valores que no pertenecen al dominio. O sea, el dominio es todos los reales menos el 0 y el menos 2. Y eso me deja un poco más tranquilo, porque el 0 está acá y el menos 2 está acá. Así que nada tiene que ver con este área. ¿Se entiende? O sea, me importa saber que no están dentro de este área, que están acá, fuera del área y que no me interesan. Y ahora lo que voy a analizar es si tiene 0. Si no lo tiene, descartamos esta posibilidad y es o arriba o abajo. Entonces, igualamos a 0. La parte de abajo se cancela automáticamente al pasar multiplicando.
Y ahora despejamos. Menos 1. Menos 1 está por acá. Así que tampoco me interesa. No hay ningún otro valor de 0, por lo tanto, esta opción se descarta. O sea que la función puede estar o encima o debajo del eje. Y para saber dónde está, si está encima o debajo, lo que voy a hacer es tomar un valor y evaluar la función. Puedo tomar cualquier valor de esta zona. El 1, el 2 o algún valor intermedio. Nada me lo impide. Entonces, una vez descartado lo que no puede ser, nos queda probar con f de un número. F de 1, por ejemplo. Me quedaría 6 más 6 sobre 4 más 8. O sea, 12 sobre 12. 1. 1 es positivo. Entonces, como es positivo, yo sé que está por encima y no por debajo. Porque el 1 es un valor de signo positivo, no puede estar por debajo del eje. Entonces, el área a calcular es esta de acá. ¿Cómo nos quedaría el cálculo de la integral? La integral definida desde 1 hasta 2 del techo, o sea, 6x más 6 sobre 4x cuadrado más 8x, menos el piso, que vale 0, que es el eje. Y ahí tendríamos la integral planteada. Hasta acá se entendió el desarrollo. Igual sepan que esto es una forma de resolverlo, capaz ustedes tienen otras. Hay que ver. Bien. Para resolver aplicamos una sustitución. Tomamos al polinomio de abajo, su derivada nos quedaría algo así. Acá sacamos factor común 8 y pasamos el 8 para el otro lado. Cosa de que ahora al hacer la sustitución nos quede para cancelar. La parte de arriba no es otra que 6 por x más 1 sobre esto. El 6 lo puedo sacar y el x más 1 de x es este. Entonces lo puedo cambiar. Nos quedaría 1 sobre u de u sobre 8. Este cancela este, quedando de 3 cuartos. Y los puedo extraer. Me quedarían 3 cuartos. 1 sobre u es logaritmo natural del módulo de u entre 1 y 2. Nos quedaría esto. Y ahora aplicamos con esto la regla de Barlow. Nos quedaría 3 cuartos, logaritmo natural de... Si reemplazo el 2 me quedaría 2 por 2, 4. 4 por 4, 16.
2 por 8, 16, o sea 32. Más, perdón, menos. Nos quedaría 4 más 8, 12. El módulo en este caso no afecta en nada porque son 32 y 12. Pero si fuera menos 12, vos aplicás el módulo y te queda 12 positivo. Es para eso que está. No es de adorno. Te hace positivo los resultados. El resultado total de todo esto vale 0.7356, que es el resultado total del ejercicio. ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿alguna pregunta de este o pasamos al siguiente? ¿Cómo sé que no corta, supongo al eje, ¿no? O sea, ¿cómo sé que no, que estás por arriba o por debajo? Porque sacás el conjunto de ceros. Si vos igualas a 0, te da que el único valor donde vale 0 la función es en menos 1. Y menos 1 no está en el intervalo. Si el resultado fuera 1.5, entonces sí, está dentro del intervalo y lo tengo que tener en cuenta. Pero en este caso está en menos 1, que está fuera del intervalo totalmente. ¿Se entiende? Bueno, ahí copio el enunciado. Igual ustedes lo tienen si escriben la palabra ejercicios en el chat. Y dejo para que empiecen a plantear el 3. Lo que hice fue sacar factor común para poder sacar al 6. Porque cuando yo usé u, a mí me quedó que u era x más 1 por 8. Y al 8 lo pasé. Bueno, al 6 le tengo que hacer lo mismo. Extraerlo para poder eliminar el 6x más 1 por sustitución.
Bien. ¿Este se pudo? ¿Pudieron resolverlo? Bueno, es algo por lo menos. Bueno, acá no me va a servir mucho la adivinación, porque tenemos un intervalo al que respetar. Recuerden, cuando está el intervalo es más importante el intervalo que las intersecciones y todo. Entonces, yo si bien sé que la parábola que forma esta cuadrática es de forma negativa, al ser menos 4, y la lineal que forma esta ecuación es de forma positiva, podría pensar que el gráfico se parece a esto, pero vamos a tener que comprobarlo y buscar a ver dónde es estas intersecciones. O sea, dónde son. Perdón. Para lo cual vamos a igualar ambas cosas. Y vamos a tratar de resolverlo. Acá voy a distribuir. Me quedaría menos 4 por x, x cuadrado, x por 5, 2 por x, 2 por 5. Esto nos quedaría menos 4x cuadrado. Acá sería menos 3 por menos 4 sería más 12x. Y acá sería más 40. Paso para el otro lado los elementos. Quedaría x restando, o sea más 11x. Y el 5 sumando, más 45. Si hago la resolvente, nos quedan dos valores. 2,25 y 5. $2,25 negativo, perdón. Y 5. El 2,25 negativo se descarta, porque el área va de 0 a 7. Entonces, la gráfica nos va a quedar de la siguiente manera. Sería la parábola que nosotros vimos y la lineal que nosotros vimos, dándose esta intersección en 5 y esta intersección en menos 2,25. ¿No? Y el área a analizar está entre el 0 y el 7. Y ahora tenemos dos áreas. Una entre el 0 y el 5 y otra entre el 5 y el 7. Las cuales podríamos comprobar usando la regla. O sea, decimos 0, 5, 7 y buscamos cuánto vale f y cuánto vale g. Y ahí nos fijamos. O podemos ver el gráfico y ya directamente decir cuánto vale cada uno.
Para trabajar con la integral yo voy a tomar esta parte del pasaje. O sea, a esto lo voy a reescribir como el 4 negativo x cuadrado más 12x más 40, que es el de acá, para no tener que volver a hacer la distribución y usar directamente la forma polinómica cuando haga la integral. Entonces, eliminamos esto y armamos las integrales. O sea, la integral desde 0 hasta 5 de la cuadrática menos la lineal más la integral de 5 a 7 de la lineal y ahí nos quedaría. Hacemos la resta para que nos quede más tranquilo para trabajar. Resta, o sea que nos quedaría más 11x y acá suma más 45. Y acá se distribuye el signo y nos quedaría 4x cuadrado positivo. Acá nos quedaría menos 12 más 1 menos 11x y el 5 menos 40 menos 45. Ahora hay que integrar todos los términos. Bien. Bueno, a partir de acá es reemplazar, restar y todo eso. El resultado total nos da que esta área vale 195,83. El segundo área vale 68,66 y la suma de ambas es 264,5. O sea, si a cero resultados te quedaría eso. ¿Alguna pregunta de este? Si no hay pregunta, avancen con el 4.
Bien, vamos a plantearlo. Y sí, se encuentran. Para empezar, vamos a plantear lo que tenemos, ¿no? Gráficamente, esto es una parábola hacia abajo. Y no cualquier parábola, sino una que pasa por 4 y es simétrica, porque es una parábola de tipo diferencia de cuadrados. La otra es una función lineal, que tendría esta forma aproximadamente. Debería ser un poquito más inclinada, porque lo que es 3x es un poquito más inclinada. Esta tendría que ser una x, pero bueno, más o menos parecida a esta. Lo que importa es que es positiva. Parábola negativa, lineal positiva, eje x, que sería este, y 0 a 2. 0 sería este. ¿Estamos de acuerdo? Pero 2 no lo puedo ubicar. No conozco cuál es este punto. Lo que sí sé es que este punto ya no me interesa, porque 0 a 2 no contempla esta parte de acá atrás. Entonces lo que tendría que buscar es, a ver, ¿cuál es esta intersección? Para eso tengo que igualar la parábola con la lineal. Menos x cuadrado, pasas esto, menos 3x más 4, te queda igual a 0. Y a eso le aplicas la fórmula resolvente, quedándote menos 4 y 1. Siendo este de acá el menos 4 y este de acá el 1. Entonces habría que ubicar el 2, ¿dónde está? Si calculamos este punto, vamos a saber si este punto está antes o después del 2. Capaz corta acá, capaz corta acá. Entonces, tendríamos que agarrar y decir menos x cuadrado más 4 igual a 0, que es el eje x. Así que menos x cuadrado igual a menos 4, x cuadrado igual a 4, x en módulo igual a 2. O sea, 2 y menos 2. Me quedó medio junto, pero este valor de acá sería menos 2. Y este valor de acá sería 2. Entonces, acá también está el borde del intervalo. Solo para verificar vamos a calcular este punto también, a ver si es justamente 0. Y es la lineal con el 0. X es igual a 0. Entonces, este punto acá es 0, este punto acá es 1 y este punto de acá es 2. Hasta acá estamos bien, relativamente. Bien, me quedó... Chan. El área a estudiar es esta de acá. Es la única que tiene la lineal, la cuadrática y el eje. Todas las otras áreas no tienen las tres. Tienen dos o quizá una. Por ejemplo, acá arriba están la cuadrática y la lineal, pero no el eje. Acá al costado está la cuadrática, la lineal, pero no el eje. Acá tenés la lineal, la cuadrática, pero no el eje. Acá abajo no tenés nada, solamente el eje. Y después en los otros lugares solamente tenés al eje o a las funciones. Por lo tanto, el único área que comprende tanto la lineal como la cuadrática como el eje es esta acá.
Sí, sí o sí. Porque te dice que se tienen que encontrar las tres funciones. El área encerrada entre las funciones. ¿Bien? O sea, tiene que ser encerrada entre todas las funciones. Las que sean x igual no te importa, pero las que son y igual o LGX o f sí te importan porque son funciones. Las tres. Bueno, el problema surge al querer escribir la integral. Porque la integral, ¿cuál es el techo de la integral? O sea, ¿cuál es el techo de este área en total? Ambas. Y eso no es posible. No puedo tener un techo doble para las integrales. El techo tiene que ser único. Pero cuando se presenta de esta manera, lo que voy a hacer es decir, bueno, a ver, está bien, el techo tiene que ser único para un segmento. O sea, este techo yo puedo tomarlo y este techo puedo tomarlo, pero no puedo tomar ambos al mismo tiempo. Entonces voy a subdividir el área, quedándome un área acá, área 1, y un área acá, área 2. El área 1, ¿cómo me va a quedar? De 0 a 1, de la lineal, menos el eje, más de 1 a 2, de la cuadrática, menos el eje. Listo, ya tengo todo planteado. La dificultad de este ejercicio radica en darte cuenta de que el área no puede tener dos techos, sino que tenés que dividirlo en dos áreas. Una vez que dividiste ya está, el ejercicio es fácil. Son dos polinomios, se integran automáticamente. Y te queda para resolver eso. El resultado de esta cuenta esto daría 3 medios, que es lo que vale la primera área, más 5 tercios, que es lo que vale la segunda, lo cual valdría 19 sextos al final. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Pasa siempre. Bueno, si no tienen dudas, nos estaríamos viendo en la clase que viene, el día miércoles, que es la clase de repaso.
Así que espero que les haya servido la clase de hoy para poder reforzar un poco lo de integrales. Y nada, estudien, traigan dudas del miércoles y lo vamos a estar viendo. Igual, ya saben, se pueden comunicar siempre por el grupo de WhatsApp o por cualquier medio que tengamos para comunicarnos con cualquiera de los docentes. Y nada, tengan buen fin de semana largo. Buen fin de semana largo. Eso.